Una vez hemos visto los conceptos generales de tolerancias y sistemas de ajuste, en este vídeo intentaremos explicar más detalladamente qué es un sistema de ajuste y cuáles son los diferentes tipos existentes. Cuando vimos la clasificación de las tolerancias, vimos que había dos tipos de tolerancias principales, que eran las dimensionales y las geométricas, y dentro de las dimensionales, en este caso, para definir los sistemas de ajuste, nos vamos a centrar en las de eje agujero, en donde intervienen dos piezas y que están reguladas por la norma indicada en la figura. El primer paso será revisar el concepto de tolerancia. Vimos en su momento que la definición de tolerancia era el margen de error admisible en una medida que permite el montaje, la intercambiabilidad y el funcionamiento del conjunto. Nos centraremos en la definición en el margen de error. La tolerancia debemos entender como un margen de error, ya que cuando fabricamos piezas es imposible fabricar una medida concreta. Cuando hacemos el diseño y se hace el diseño en el ordenador, hemos de entender que partiendo de una línea cero, tenemos una medida nominal. Es decir, entre la línea cero y la medida nominal, esa distancia es lo que tenemos nosotros como medida. Por ejemplo, 10 milímetros. Hemos de entender que en el diseño nosotros diseñaremos 10 milímetros, pero que debemos establecer un margen dentro del cual aceptaremos las medidas como buenas, que irán entre el mínimo aceptado y el máximo aceptado. Por ejemplo, 9,9 y 10,1 milímetros. Esto quiere decir que no exigiremos que las piezas sean exactamente de 10 milímetros, sino que dejaremos un pequeño margen para realizar la fabricación. A la zona que va entre el máximo y el mínimo aceptado la llamaremos la zona de la tolerancia admitida. Aquí se ha dibujado el máximo por encima de la medida nominal y el mínimo por debajo de la medida nominal, pero hemos de hablar también, ya veremos más adelante cómo se fija, que esa zona de tolerancia puede estar, como hemos visto, entre 9,9 y 10,1, puede estar entre 10 y 10,2 como la imagen que acaba de salir, o puede estar entre 9,8 y 10, por ejemplo. Todos estos ejemplos alrededor del 10 y 0,1 arriba o abajo son ejemplos. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la medida nominal es el punto de referencia y que la zona de la tolerancia tiene una posición variable respecto de la medida nominal. Y otro detalle que ha de quedar claro son las proporciones. Aquí estamos dibujando una zona de tolerancia muy grande respecto a lo que es la medida nominal. Pero hemos de aclarar que la medida nominal está en milímetros y las tolerancias están en micras. Es decir, la zona de tolerancia será muchísimo menor que lo que gráficamente se representa. Se representa así para que visualmente sea fácil de identificar cómo son las tolerancias. Con este concepto claro, pasaremos a ver qué son los sistemas de ajustes. Tendremos un sistema de ajuste cuando se produce el acoplamiento entre una pieza en el interior de otra. Es decir, tendremos un eje que va a entrar dentro de un agujero. Inicialmente o aparentemente tienen las mismas medidas, tanto en la parte, desde la parte baja hasta la parte alta. La línea de abajo la consideraremos lo que hemos llamado la línea cero, que es desde donde parten las medidas. Y la parte de arriba, ahora veremos, será la medida nominal. Este eje entrará dentro de este agujero. La línea de cero se mantendrá en el mismo sitio. Lo que tenemos que tener claro es que esa línea de ahí es la medida nominal y de esa línea es de donde partiremos con el eje y el agujero, y el punto donde se encuentran será el punto que tendremos que analizar. Ese punto en detalle es donde veremos qué es lo que sucede con las tolerancias y los sistemas de ajuste. Para ello, analizaremos exclusivamente la zona de encuentro entre el eje y el agujero. Hemos de tener claro que el eje y el agujero aquí están dibujados hasta la medida nominal, pero que eso no será así. Tanto eje como agujero tendrán en la zona cercana a la zona de la medida nominal una zona de tolerancia, que es lo que previamente hemos visto. Esa sería la del agujero y a continuación representamos la del eje. Y también hemos indicado que esas zonas de tolerancia pueden estar en diferentes posiciones alrededor de la zona de la medida nominal. Entonces, dependiendo de dónde estén tanto la zona de tolerancia del agujero como del eje, tendremos los diferentes sistemas de ajuste que veremos a continuación. En función de la posición en la que se encuentren las tolerancias de eje y agujero, tendremos un sistema de ajuste u otro.
existiendo tres posibilidades. En la primera de ellas, la condición que se cumplirá será que el diámetro máximo admitido para el eje será mayor que el diámetro mínimo admitido para el agujero. Cualquiera de los ejes fabricados serán menores que los agujeros. En estos casos, cuando se cumple esta condición, diremos que tenemos juego o ajuste móvil. La segunda posibilidad es la posibilidad en la que el diámetro mínimo admitido para el eje, en todos los casos, será mayor que el diámetro máximo admitido para el agujero. Es decir, cualquier eje admitido como bueno será mayor que cualquier agujero admitido como bueno. Cuando se cumple esta condición, diremos que tenemos aprieto o ajuste fijo. Y la tercera posibilidad es una combinación que se da cuando se produce unas medidas intermedias entre las dos situaciones anteriores. Es decir, desde que el diámetro máximo admisible para el eje es mayor que el diámetro mínimo admisible para el agujero, hasta que el diámetro mínimo admisible para el eje es menor que el diámetro máximo admitido para el agujero. En función de las medidas en las que se fabriquen eje y agujero, tendremos juego o apriete. Es decir, en la imagen de la izquierda, si el eje se fabrica en su dimensión máxima admitida y el agujero se fabrica en su dimensión mínima admitida, tendríamos apriete, pero si se fabrican a la contra, el eje en su dimensión mínima y el agujero en su dimensión máxima, tendríamos juego. En la otra imagen podríamos hacer el mismo símil, con eje al mínimo y agujero al máximo tendríamos juego, con eje al máximo y agujero al mínimo tendríamos apriete. Es por esto que cuando tenemos estos sistemas de ajuste hablamos de ajuste indeterminado, porque podemos tener tanto juego como apriete. Estos tipos de ajustes hay que definirlos de alguna manera y para ello, cuando hablemos de que tenemos tolerancias eje-agujero, por lo tanto hay piezas encajadas, emplearemos la norma ISO 286-1 para establecer la forma en que se definen estos sistemas de ajuste. Hasta aquí el contenido de este vídeo en el que definíamos los diferentes tipos de sistemas de ajuste. En el próximo vídeo veremos los detalles de cómo se emplea el sistema ISO de tolerancias.